Comienza una entrevista JGM. Seguimos en todo esto con una nueva entrevista JGM, en el contexto de que el pasado 11 de septiembre se llevó a cabo la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Durante el domingo 10 se llevó a cabo la Marcha por la Memoria, la romería, la que estuvo marcada por la segregación que se generó luego de la decisión de cercar policialmente y solo dar acceso a quienes contaran con acreditaciones. Así es, una acreditación que pudo no haber sido literal, que pudo no haber sido una identificación plástica, pero que sin embargo sí se convierte en una acreditación simbólica donde son organizaciones y no personas o individualidades quienes sí pueden acercarse a la marcha. Para hablar un poco más de esto y de las repercusiones de estas decisiones, que estamos junto a Marcelo Oces, parte del equipo de Radio Dignidad, una de las organizaciones adherentes a la declaración en contra de estas acreditaciones que mencionamos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Un gusto estar contigo durante este día, Marcelo. ¿Querías bajarle el volumen o ponerte audífonos? Porque tenemos eco. Audífonos no tengo. Déjame ver. Bajarle el audio. Eso. Dame un segundo. Ahí, por ejemplo, está muy alto todavía. Ahora vamos a ver. De todas formas, nos escuchamos atrás y nos va a provocar un problema de comunicación. ¿Está muy alto todavía? Yo creo que ¿Tú nos escuchas bien? Sí. No sé si vamos a esperar alguna interrupción para ver cómo lo hacemos para que podamos tener esta entrevista por aplaudir y reproducir. Súper, ya vamos. Genial. Para empezar, Marcelo, queríamos consultarte y para que podamos contextualizar a través de tu relato a la audiencia de Vista Panorámica sobre cómo se acuerdan, cómo se acuerda este método, estas acreditaciones que le han llamado y cuál es la postura que toman al respecto. De qué manera también esto afecta a ustedes como medio, de quienes informan de manera independiente. Mira, nos enteramos nosotros, yo diría la mayoría de las organizaciones que firmaron esta declaración y cuestionaron todo lo que ocurrió, nos enteramos a través de las brigadas sanitarias y de rescate que desde la revuelta del 2019 han estado acompañando. Ellas fueron convocadas en un momento por los organizadores oficiales de esta marcha y cuando se dan cuenta del tono de esta conmemoración que implica una coordinación con la delegación, con la policía y que implica una segregación de una parte que pasa a ser el sector vandálico marginado, ellos se retiran y denuncian la situación diciendo que los organizadores o en estas reuniones a las que ellos fueron convocados se estaba gestando esta discriminación arbitraria, absolutamente absurda, por parte de, digamos, de esta coordinación oficial con ciertas agrupaciones y organizaciones que estaban participando de esta reunión. Así nos enteramos nosotros y en base a eso se elaboró
esta declaración que en el fondo lo que dice es que no aceptamos de ninguna manera que un sector institucionalizado, porque esta situación es bastante más profunda y no es que a partir de esta semana se produzca esta contradicción. Nosotros somos parte de un sector político-social cuestionador de todo el diseño de la memoria institucionalizada, servil, que ha sido de alguna manera domesticada por el poder durante muchos años. Es la misma que aceptó la democracia en la medida de lo posible de Elwin, aceptó las mesas de diálogo, aceptó el informe Walech, el informe Rettig. Es decir, que permanentemente ha tenido una actitud de contemplación con los gobiernos, con las autoridades y finalmente con el Estado. A pesar de levantar, por supuesto, sus banderas, pero en cuanto a la acción política, normalmente han tenido una actitud contemplativa. Y nosotros representamos, a pesar de también ser muchos de nosotros familiares o víctimas directas del terrorismo de Estado, no nos sentimos de ninguna manera interpretados por esa forma de actuar en el tema de la memoria. Nosotros propugnamos... Marcelo. Sí. Mi nombre es Karina González, soy también periodista de la radio JGM. Queríamos saber, a partir de cuando tú nombras lo de la declaración, posterior a la marcha y todo lo sucedido por esta declaración, se habla del negacionismo y que es una práctica súper vigente en el Chile actual. A partir de eso quería preguntarte, ¿creen que tras la decisión de dividir la marcha puedan tomar más fuerza? Y si es que el negacionismo va en auge, ¿qué responsabilidades se le puede atribuir a estas decisiones políticas? Nosotros no concordamos con el concepto de negacionismo porque, o sea, no nos sentimos representados por el concepto de negacionismo, porque lo que pretende un sector socialdemócrata es impugnar a la derecha, al fascismo, diciéndole que niegan los hechos cometidos por la dictadura. Pero hay un sector que también es negacionista desde el momento en que tiene estos conciliabros con el actual gobierno. Boric, el gobierno de Boric, las fuerzas que están detrás del gobierno de Boric, representan un modelo represivo, policíaco, judicial, un andamiaje que han ido estructurando durante los últimos años, y eso también es negacionismo, en el sentido de que me acuerdo, tengo la memoria antigua de los 17 años de la dictadura, pero no tengo la memoria de un Estado represor durante los 30 y tantos años de la transición de la concertación. Entonces, el negacionismo es un concepto bastante relativo y nosotros entendemos que este es un continuo represivo. Son 50 años desde que las fuerzas reaccionarias, utilizando las fuerzas del Estado, han establecido un sistema de dominación más o menos brutal, dependiendo de lo que necesitan. Tuvieron 17 años de una dictadura que desató el terrorismo de Estado, pero después de eso han tenido un sistema represivo y después de la revuelta del 2019 han tenido el coraje brutal de hacer nuevas leyes. El andamiaje represivo jurídico que han hecho en estos últimos años es brutal. Y hoy día tenemos, entre otras, en tramitación una ley antitomas, por ejemplo. Hace poco tuvimos la ley Naim Retamal en este propio gobierno. Si no nos hablen que fue Piñera, el Piñera que fue recibido durante la semana anterior, declarado demócrata por el mismo Boric. Entonces, para nosotros, lo ocurrido, digamos, durante estos últimos días, en la marcha del 10, la previa, y lo que va a ocurrir, lo que ha venido ocurriendo después, es parte de una política. No es un momento, no es el día 10 lo que nos preocupa. El día 10 es un punto de inflexión que demostró que te alineaste, o sea, te alineaste con un proyecto político representado por un sector que como dicen, no es facho, pero que tiene actitudes fachas cada día más. Entonces, esa es la diferencia que hemos estado viviendo ya durante largos años y que ahora se hace es mucho más visible.
Marcelo, uno de los hechos que marcó la marcha del domingo es que el presidente Gabriel Boric se unió en un tramo también a esta marcha, abordando lo desde el rol de las comunicaciones que ustedes desempeñan. Cuéntenos qué mensajes ven presente, cuéntanos tú como desde tu lado de comunicador social, qué mensajes ven presentes en esta acción, ya que si bien deja una clara perspectiva también hegemónica del gobierno siendo parte eh, de esta acción en esta marcha, también es un gesto, una acción clara para la memoria para algunas víctimas de la dictadura que lo han tildado de esa manera. Entonces nos interesa como radio conocer tu perspectiva como comunicador sobre este gesto. Sí, mira, primero decir que nosotros somos un medio que tiene una perspectiva muy clara. Nosotros no nos interesa en nuestra plataforma la amplitud comunicacional que puedan tener otros. No, nosotros estamos destinados a difundir, a hacer plataforma de los sectores más radicalizados y antiinstitucionales de la lucha popular, porque el resto, progre, amarillo y fachos, tienen el total de la prensa disponible. Entonces, nosotros tenemos una visión absolutamente concreta y desde ese punto de vista es que actuamos. O sea, aquí no le damos cobertura porque no nos interesa al sector que les menciono. Lo ocurrido, el amparo que se le prestó ese día por parte de las agrupaciones, por parte de un sector del movimiento de derechos humanos, no podemos decir que el conjunto de los familiares, ni de detenidos desaparecidos, ni de ejecutados, ni de víctimas de todo tipo de violencia, haya sido o haya amparado esa situación. Pero es brutal. O sea, nosotros consideramos que tener a la cabeza de una manifestación a Boric nos parece absolutamente indigno. Indigno. Este personaje que hoy día tiene esta actitud represiva, lo hemos vivido nosotros permanentemente en la calle. Lo estamos viviendo cada vez que salimos. Hoy día mismo, esta cara dura que pone para defender a las policías, vistiéndose, poniéndose todo el traje del Estado para amparar a las instituciones frente a una declaración de Ortega de Nicaragua, es brutal. O sea, de recibir a Piñera es la defensa de un sistema finalmente, y de una democracia liberal que les ha permitido llegar al poder, llegar al gobierno, les ha permitido instalarse en las estructuras. Entonces, de alguna manera, nosotros no tenemos ninguna empatía con eso. O sea, que aparezca el gobierno, que aparezca el Estado o instituciones del Estado tratando de hacer memoria, a nosotros no nos produce ninguna empatía. No nos produce empatía la memoria de museo que han instalado, la memoria que lo que pretende finalmente es justificar el proyecto político institucionalizador. Eso no nos interesa. A nosotros nos interesa esta memoria que sirve para que los nuestros, los que cayeron, los que fueron detenidos, desaparecidos, ejecutados, presos, exiliados, sus luchas sirvan para las luchas del presente. Ese es nuestro interés, una memoria, porque los nuestros no cayeron porque eran hijos, padres, hermanos, cayeron por un proyecto político que representaban, por eso los desaparecieron, por eso los mataron. Y ese proyecto político que ellos representaban era un proyecto revolucionario, hayan sido comunistas, socialistas, miristas, mapucistas, todos ellos desde su propia perspectiva, y posteriormente en la lucha contra la dictadura y en la lucha contra el modelo neoliberal, todos los que han sufrido violencia del Estado o terrorismo lo hicieron por un proyecto político. Y eso es lo que nosotros reivindicamos, como esta memoria que les sirva a los jóvenes estudiantes que se movilizan, que les sirva a los trabajadores, que les sirva a los que hoy día están exigiendo sus derechos. Lo otro no nos interesa. Esa memoria que sirve para el sufrimiento, para la victimización,
le hace justamente el juego a los que pretenden dejarla en los museos, llorar, tener equipos pagados por el Estado. Esa memoria a nosotros no nos sirve, y es la demostración que vimos el domingo de cómo tenemos visiones distintas. Y eso va a seguir probablemente profundizándose porque son proyectos políticos de largo plazo. Gracias, Marcelo, por tus importantes reflexiones para nuestra audiencia. Recordamos que estamos conversando con Marcelo Oces, quien es parte del equipo de Radio Plaza Dignidad, tras lo ocurrido el pasado domingo 10 de septiembre en la Marcha por la Memoria, donde hubo un quiebre desde la institución a una marcha histórica que siempre ha sido abierta. Además, este año se cambió de lugar de ingreso, impidiendo a la marcha pasar por el muro de detenidos desaparecidos, ya que estaba asediado por fuerzas especiales. Agradecemos a Marcelo por su tiempo y el trabajo que lleva los medios de comunicación y las organizaciones que mantienen y trabajan en la diversidad de las memorias, en este rescate profundo y necesario, que deja mucho para la reflexión, así que te agradecemos este espacio en nuestro noticiero Vista Panorámica, Marcelo, siempre bienvenido desde la Radio Dignidad. Gracias a ustedes, y el último mensaje, reiterarlo, que la memoria de las nuestras, de los nuestros, es para las luchas actuales, es para ponerla al servicio de las luchas actuales. Lo otro, para ponerla al servicio del gobierno y de la institucionalidad, no nos sirve para nada. Gracias por la invitación. Gracias, Marcelo.